Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa si nos ves ahora o después. Mis apreciados hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios, la Iglesia a través de los siglos. Y hoy estamos con la redención de la Iglesia. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Vamos a meditar en este maravilloso tema que es de mucha importancia para nuestras vidas, para nuestra salud espiritual. En los anteriores estudios estuvimos viendo de cómo Satanás desde los cielos busca cómo degradar la ley de Dios y el carácter de Dios. Vemos cómo busca la forma de engrandecerse él y empequeñecer a Dios y su ley. Él ha tratado de hacer esto desde que está en los cielos. Pero sin embargo, vemos que Dios siempre, tanto en los cielos como en la tierra, siempre ha tenido fieles. Y así también Satanás obtuvo la victoria sobre Adán, el cual pues su mujer fue engañada, Eva fue engañada y vino y le ofreció el fruto. Adán bien conocía las consecuencias, Adán no fue engañado, Adán bien sabía que si él era fiel, pues Eva tenía que morir y pues el Señor le iba a dar otra esposa, pero él quería correr la misma suerte que Eva, su mujer, y pues esto lo hizo él por amor a Eva, ¿no? Nosotros vemos cómo Satanás busca las formas de cómo engañarnos. Usó una serpiente, vimos. La serpiente pues era el animal más bello, ya lo mencionamos en el anterior estudio. Vemos que Satanás siempre no se aparece como tal y como es, sino que busca la forma de cómo aparecer de formas diferentes, ¿no? Como de formas hermosas. Incluso a Cristo se le apareció como un ángel de luz y pues en Apocalipsis nos menciona que aún Dios le dará en estos días el hacer grandes milagros y señales para engañar a aquellos que solo se fían en los milagros y no se fían de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que solamente confiar de los milagros, sino también de la palabra de Dios. Satanás incluso hará descender fuego del cielo si fuera posible. Nosotros tenemos que confiar en la segura palabra de Dios, en la ley de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su ley. Vemos que la lucha de Satanás ha sido contra su ley, o sea, contra la ley de Dios y contra el gobierno divino, contra el carácter de Cristo, contra el carácter de Dios. Él siempre quiere poner a Dios como el malo y ponerse a Él como el bueno. Mis apreciados hermanos, y hay mucho que aprender o mencionar o decir de los estudios pasados, pero vamos a entrar al estudio de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a leer un verso y vamos a orar para pedirle dirección a nuestro Dios. Por favor, vamos a meditar en Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Vamos a, por favor, acompáñenos a una oración. Amoroso y tierno Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por todas las cosas que nos das, gracias por este momento. Danos sabiduría ahora al estudiar tu palabra. Danos inteligencia, bendice a cada uno de tus hijos e hijas donde quiera que estén, que tu gracia, que tu amor esté con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos y merecerlo. Amén. Mis apreciados amigos, amigas, es muy interesante cómo entonces el plan de redención de una forma especial fue para su pueblo, aunque la salvación es para todo el mundo. Lamentablemente no todos
buscan la forma de cómo obtener la salvación. La salvación es gratuita, mas la gracia de Dios obra en aquel que ha sido redimido del pecado. Y de una forma especial, entonces, como vimos, el apóstol Pablo a Tito le menciona que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Vimos en los estudios anteriores de que el pecado es transgresión de la ley, como menciona en 1 de Juan 3:4. Entonces, Dios vino para redimirnos de toda iniquidad, para que vivamos en obediencia a su ley, ya que solos no podemos. Entonces, Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su ley en obediencia. Y vino también a purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Aquí menciona algo muy interesante: un pueblo peculiar, un pueblo único, un pueblo diferente al de los demás. Hoy, con tantas denominaciones, con tantas religiones, muchas veces es confuso saber cuál es el pueblo de Dios, pero para aquellos que leen la Biblia, entonces ven las características del pueblo de Dios, que es un pueblo peculiar, un pueblo celoso de buenas obras. Y es al pueblo que tenemos que pertenecer nosotros, a un pueblo peculiar, a un pueblo único, a un pueblo celoso de buenas obras, a un pueblo que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis apreciados amigos, vamos a meditar en Primera de Corintios 1:4. Dice el apóstol: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo. Qué maravilloso pensamiento, ¿no? Podemos ver en pantalla este verso, ¿no?, que menciona. Entonces hay que agradecerle a Dios, al igual que el apóstol. Hay que agradecerle a Dios porque Él fue bueno con nosotros y dio a Jesucristo, dio a su Hijo por nosotros. Un verso muy conocido es San Juan 3:16, ¿no?, que nos menciona que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos queremos tener vida eterna? Tenemos que entonces buscar a Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos a su gracia, a su misericordia. Mis apreciados amigos, si nosotros nos sometemos a la gracia de Dios, la gracia de Dios hará grandes cosas con nosotros. Miremos este pensamiento en la historia de la redención, la página 44 y 45. Cuando el hombre cae, y entonces hubo gran tristeza en el cielo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes la tristeza? Dice que los cantos cesaron, las alabanzas cesaron, y hubo una gran tristeza en el cielo. Pero meditemos en este pensamiento que es interesante. Los ángeles se postraron delante de Él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Entonces solo la vida de Cristo pudo ser derramada por nosotros, porque Él nos creó con sus propias manos. Y también algo muy interesante es de que solamente aquel que era igual a Dios, solamente Cristo, aquel que era Dios en sustancia, aquel que era divino, podía dar su vida por nosotros. Solamente aquel, en otras palabras, que era igual a la ley, podía dar su vida
por ti y por mí. Qué interesante, ¿no? Este pensamiento, y es una gran realidad. Tenemos nosotros, hermanos, que meditar en eso, en el sacrificio de la redención. Ahora también miremos este otro párrafo que dice: el ángel dijo: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? No, no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera o muriese por él. O sea, es interesante, mis apreciados hermanos, que tenemos que comprender que para Dios el Padre no fue fácil. No fue fácil el dar a su Hijo, el darle a Jesús, entregar a Jesús. No lo prestó por un tiempo, no, sino que lo dio a la raza humana para que venga, sufriese, con un riesgo muy, muy elevado, con un riesgo, nos dice la inspiración, incluso con el riesgo de perderse eternamente y separarse de Dios. Mis apreciados hermanos, el riesgo de nuestro sacrificio es inmensamente grande. Como pueblo de Dios tenemos que estar agradecidos, sumamente agradecidos por lo que Cristo y por lo que el Padre ha hecho por nosotros. Vemos que a pesar del gran sacrificio, el amor de Dios se ha mostrado en esto, de que todo el cielo estaba dispuesto en pagar ese gran precio, y todo por ti, todo por mí. Qué amor tan grande. Si nosotros leemos también en la página 43 del mismo libro, lo tengo aquí en el interno, dice que en una ocasión llegó donde la inspiración dice: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Mis apreciados hermanos, les animo a que lean este libro, La historia de la redención. Bueno, está también esta historia está en Patriarcas y Profetas también, que se llama La redención o el plan de redención. Mis apreciados hermanos, entonces 3 veces tuvo que entrar Cristo ante el Padre, y vemos que no fue fácil, y a la tercera vez entonces Él sale ya con la aprobación del Padre. Veamos también este pasaje. Dice: ese sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo. Este sacrificio era de un valor tan inmenso como para ser más precioso que el oro fino y que el oro de Ofir al hombre que lo aceptara. Sí, como menciona Isaías 13:12, ¿no? Entonces, qué maravilloso plan de salvación, la redención de la iglesia, ¿no? Que ese sacrificio, el sacrificio de Cristo, era de suficiente valor como para salvar a todo el mundo, pero lamentablemente no todos, como mencionamos, buscan la aprobación de Dios, buscan la salvación de parte de Dios, sino muchas veces el enemigo nos anima a vivir un evangelio acomodado a nuestras creencias. Nosotros no tenemos que buscar cómo la Biblia se acomode o cómo la religión de Cristo se acomode a nuestros criterios, pensamientos, ideas y prácticas. Debemos nosotros acomodarnos a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces es interesante, mis apreciados amigos, amigas, que tenemos que buscar cómo nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluso Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo:
que vino a hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Y es eso precisamente lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si Cristo, siendo perfecto, vino a hacer la voluntad de aquel, la voluntad del Padre, entonces, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que nosotros someternos a la voluntad del Padre, vivir de acuerdo a la ley de Dios. En Filipenses 2, 5 al 6, bueno, lean este capítulo, es muy inspirador. Nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Cristo siendo Dios, teniendo toda su gloria ahí en el cielo, estando cómodo, Él se negó a sí mismo por darnos vida, y Él no obtiene ganancia alguna de esto, sino únicamente por amor. En esto vemos el amor de Dios y el amor de Cristo, ¿no? Entonces, Él siendo Dios se humilla. Incluso el verso continúa y dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante. Entonces, y vino y bajó y fue hombre. Sí, imagínense que era una gran humillación para Cristo el venir y hacerse hombre en los días de Adán. Ahora imagínense 4000 años después, Él viene. Cuando se cumple el tiempo, en Gálatas 4:4 no menciona que cuando se cumplió el tiempo, Cristo nació de mujer, o sea, esto menciona que Él fue como nosotros, de carne y sangre, de carne y hueso. Él sintió lo que nosotros sentimos. Y el apóstol Pablo en Hebreos dice que Él fue tentado en todo como nosotros. Entonces, Él vino, se hizo siervo de nosotros, así también para Él pasar por esta experiencia y para socorrer a aquellos que somos tentados. Qué maravilloso entonces que Dios, que Cristo viene, se humilla para el hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos y estás dispuesto a dar por Jesús? Cristo lo dio todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nosotros por Él? ¿Cuánto darías tú por Él? Tenemos que estar dispuestos a todo. Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. También el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Leamos este pensamiento, por favor. Dice, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní, y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. ¿Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador? A este límite, mis apreciados amigos, quiero decirte que si tan solo un pecador hubieses, tan solo yo o tan solo tú existiese como pecador, o tan solo Adán, si tan solo un pecador existiese, Cristo hubiera venido, hubiera sufrido, hubiera muerto por mí, por ti o por cualquier otro que estuviese tan solo como un pecador. Miremos ese amor, contemplemos ese amor y digamos junto al apóstol, el amor de Cristo nos constriñe, me constriñe, el amor de Cristo me obliga a servirle. Que el pensamiento del apóstol Pablo sea una realidad en nosotros. Mis apreciados hermanos, tenemos que contemplar el plan de redención. Cada día, por lo menos una hora, tenemos que meditar en los sacrificios de Cristo, en todo lo que Cristo hizo por ti, en todo lo que Cristo hizo por mí. Mis apreciados hermanos, tenemos que buscar más de Jesús,
para ser como Él. Porque si nosotros vemos a Jesús, si ponemos la mirada en Jesús, vamos a llegar a ser como Él. Como en los días de Cristo, ¿no? De los apóstoles, cuando Cristo andaba con los apóstoles, que dice que se parecían tanto, porque hablaban como Cristo, como se vestían como Cristo, y nosotros hoy hemos perdido eso. Tenemos que contemplar a Jesús, tenemos que buscar a Jesús, tenemos que llegar a ser como Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Veamos el último párrafo de aquí, de esta diapositiva. Dice: si estáis en comunión con Cristo, estimaréis a cada ser humano como Él lo estima. Sentiréis hacia otros el mismo amor profundo que Cristo ha sentido por nosotros. Entonces podréis ganar y no ahuyentar, atraer y no repeler a aquellos por quienes Él murió. Entonces necesitamos a Cristo para que nos dé ese amor. Tenemos que pensar en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí y por todas las almas. Muchas veces somos buenos en juzgar cuando alguien fracasa, pero no sabemos que el amor de Cristo, o a veces sí sabemos, pero no recordamos que el amor de Cristo fue tan grande que vino a morir por esa persona, que muchas veces nosotros vemos que es una persona terrible, que es lo peor. Muchas veces hasta podemos decir que no tiene remedio. Pero vemos que Cristo vino a morir por todos. Y así como está dispuesto en salvarnos, también quiere salvarle a Él. Si nosotros si leemos en 1 Timoteo 2:4, dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es que Dios quiera que algunos sean salvos y que otros se pierdan. Muchos creen en eso, ¿no? Piensan que Dios elige a unos para que se salven y que elige a otros para que se pierden. No, esa elección es de parte de nosotros. Cada quien elige. Cada quien elige si salvarse o perderse. Miremos la angustia de Cristo y contemplemos en este párrafo. Dice: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente en nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? ¿Se imaginan en ese momento de nosotros en ese instante estar en el cielo y ver todas las glorias, cosas que ojo no vio, oído no vio, ni han subido en pensamiento de hombres? Ni los hombres más grandes, ni los más grandes pensadores se han imaginado de lo que hay en el cielo. Y nosotros contemplar ahí todo lo que Cristo dejó por nosotros. Que no solo se desterró de las cortes celestiales, ahora no solo dejó eso, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Qué inmenso amor. Que Dios, que Cristo haya corrido el riesgo más grande para su vida. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Solo en aquel día entenderemos plenamente y aún seguiremos entendiendo de lo que Cristo hizo por ti y por mí, que un riesgo tan inmenso fue atravesado, o Él atravesó un riesgo tan inmenso por amor a ti y por amor a mí. Si nosotros leemos la experiencia de Cristo en el Getsemaní, si nosotros leemos la experiencia de Cristo
en la cruz del Calvario, entenderemos entonces su amor por nosotros. Qué tan grande amor mostró Cristo. Hoy estuve pensando en la mala costumbre que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es la mala costumbre que tenemos los seres humanos? La soberbia, el orgullo, el pensar en nosotros mismos, el buscar los placeres, el buscar las diversiones y dejar de último lugar a Dios. O buscamos a Dios únicamente cuando tenemos problemas. Spurgeon decía que si oramos solamente cuando estamos en problemas, realmente estamos en problemas. Mis apreciados hermanos, tenemos que buscarle a Dios en todo tiempo, todos los días de mañana, cuando los pájaros cantan, cuando el sol apenas sale o incluso cuando no ha salido. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que consagrarnos, pedirle fuerza a Él. Es interesante que leía que Martín Lutero dice que cuando menos tiempo tenía, oraba 2 horas al día. Es interesante que nosotros tenemos que dedicar más tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, el comprender y el contemplar el sacrificio de Cristo por nosotros. Mis apreciados hermanos, tenemos que pedirle a Cristo que nos dé fuerza para negarnos a nosotros mismos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol mencionaba en Romanos 7 que queremos hacer el bien, pero no podemos, y el mal que no queremos, eso hacemos. Sin Cristo no vamos a poder obtener hacer el bien. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, aquel que nos redimió, aquel que nos salvó. Necesitamos venir a Él. Por eso en Hebreos 3, 7 al 8, el Señor te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí, y nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si escuchamos la voz de Dios hoy, que nos hace un llamado, si escuchamos la voz de Dios que nos está invitando a dejar el mundo y los placeres, entonces tenemos que suavizar nuestros corazones, no endurecer nuestros corazones y aceptar al llamado. Mis apreciados amigos, Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio por Él? ¿Estás dispuesto a... Jesús lo dejó todo por nosotros, por mí y por ti. ¿Estaremos dispuestos a dejar todo por Él? Los placeres, las diversiones, las malas costumbres que tenemos. Y no podemos dejarlo solo, pero tenemos que someternos a su gracia realmente. Nos dice la inspiración en Joya de los Testimonios, y quiero ir terminando con esto. Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 241, dice que desear lo bueno y la verdadera santidad es correcto. Pero si nos detenemos allí, de nada nos servirá. Los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo. Muchos se perderán. Aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes por ser cristiano, en otras palabras. Por lo tanto, serán pesados en la balanza y hallados faltos. La voluntad debe ejercerse en la debida dirección diciendo, quiero ser un cristiano consagrado. Quiero conocer la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor perfecto. Escucha las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Cristo ha hecho amplia provisión para satisfacer el alma
que tiene hambre y sed de justicia. Cristo lo ha hecho todo por ti y por mí. Ha hecho amplia provisión por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros aceptar ese llamado. Nos toca a nosotros seguirle a Él. Nos toca a nosotros entregarnos a Él. Mis apreciados hermanos, que el Señor nos ayude a entregarnos cada día sinceramente a Él. Que no sea en vano el plan de redención y la redención de la iglesia con la sangre de Cristo, con su vida, con un sacrificio tan inmenso, que no sea en vano todo ese sacrificio por nosotros. Luchemos con todo el poder que Dios nos da para estar dentro o entre los 144,000 y allá en el cielo. Que la gracia del Señor te acompañe y te dirija siempre. Que Dios pueda iluminarte, que pueda bendecir a tu familia y a todos tus seres queridos. Dios te bendiga en este día.